para bajarle un impuesto, las retenciones al campo, pero no hay para aumentar a los jubilados. Bueno, a ver, diría un par de cosas. Uno, Sí. esto de una medida que es para un sector. A ver, ¿cómo por ahí lo calificaría un poco? Que es, hay un sector que tiene un tratamiento impositivo totalmente discriminado, al que le cobran 20% de la facturación. Que decís, bueno, ahora te voy a castigar un poquito menos. Quiero decir, es distinto eso que decir, a este sector lo voy a beneficiar. Este castigo un poco menos que lo que tradicionalmente te castigo. Me parece que es un poquito distinto, ¿no? Ahora, la discusión, obviamente, de la frazada corta fiscal existe. El gobierno tuvo una estrategia del principio, Milei la dijo siempre, que es, número uno, voy a bajar el gasto para eliminar el déficit fiscal, porque con eso bajo un impuesto que se llama inflación, y eso en buena medida se logró. Y después, no solo eso, que sino voy a seguir bajando el gasto, al menos como porcentaje del producto. Acordate, en este famoso Pacto de Mayo se hablaba de llevar el gasto a 25% del PBI, partiendo de niveles, Argentina ha tenido más o menos 40 puntos del PBI. Eso es a nivel total, el 40. Nacional es mucho menos que eso. Entonces, la nación ha hecho un esfuerzo de baja del gasto que sirve para, primero, eliminar el impuesto inflacionario y segundo, para tratar de ir bajando otros impuestos. Ahí sí me parece que es una discusión política e ideológica interesante. ¿Qué queremos? ¿Ir a un país con un porcentaje en el PBI de gasto alto e impuestos altos o más bajo con impuestos más bajos? Milei tiene su visión, que es, no creo en el Estado, voy bajando el gasto en el PBI y con eso bajando los impuestos. ¿Pagan parte de eso los jubilados? Por supuesto. Creo además, y termino con este punto, que estaría bueno tener una discusión un poquito más profunda del sistema previsional. Además de los dos temas que mencionabas, que es el bono y el aumento de la jubilación, está la moratoria. Sí. Digo, no puede nuestro sistema político ponerse los pantalones y discutir cómo podemos hacer un sistema más lógico donde no sea, si tenés 29 años de aporte, no tenés nada. Y si tenés 30... Claro. No tenés nada, no tenés lo que se llama la PUAM, la ¿no? Sí. Podría haber un sistema donde, según la cantidad de años de aporte, bueno, vas como complementando la PUAM. La moratoria no es una buena política, ¿no? Y la verdad que lo que votó el Congreso es más gasto y un mínimo gesto de recursos, pero que es ínfimo lo que votaron porque algo votaron de aumento de alguna desgravación impositiva que sacaban. Sí, pusieron 6 líneas de financiamiento para cubrir ese 0,4% Si vos comparás, no. Entonces, lo que sería maduro es que se discuta en el Congreso una reforma previsional y si hay un aumento de las jubilaciones, bueno, ¿cómo se financia? ¿A Y vos si te el parece? Congreso Sí. quiere, si el Congreso quiere decir, che, yo quiero aumentar las retenciones para financiar a los jubilados, bueno, habrá un debate político como hay en los países. Lo que es raro es, en un país que ha sufrido mucho del déficit fiscal y que creo que más o menos se logró instalar la idea del equilibrio fiscal, bueno, votar, si vos haces permanente las cuentas que hicieron, digo, es más que cero algo de manera permanente para el país el aumento del gasto. Es más tipo 2 puntos del PBI. Es mucho. ¿Pero no se puede achicar otra cosa? Bueno, pero Otro gasto eso lo puede hacer el Congreso también. No, pero digo, como política de Estado, porque digo, Sí, pero es el una decisión del Congreso que gobierno vota también. las zonas frías, las zonas calientes, esos son subsidios a la energía en esos lugares. Hace poco un régimen, hace unos años, y ni siquiera digo del peronismo, un régimen jubilatorio para los trabajadores de los viñedos. Digo, ¿cuántos regímenes jubilatorios especiales tenemos? Se habla mucho de jubilaciones de privilegio, tipo diplomáticos, etc. Sí, pero hay más de 100. Pero regímenes especiales, es decir, gente que no es que tiene las mismas reglas que los demás, son un montón. Y es un montón de guita. Desde CONICET, por ejemplo, CONICET tiene 2 puntitos más de aporte y después te jubilás con el 82% del último sueldo, cuando lo normal es 40% del último Pero sueldo. no se puede corregir eso Y bueno, en lugar de hacer... Pero los políticos no hacen eso. Te votan, los políticos en el Congreso, te votan aumento de gastos sin los recursos, Pero sin digo, bajar los políticos, otros. el gobierno tampoco mandó un proyecto Bueno, que diga, che, yo no, esto no lo puedo financiar, pero te propongo esto otro para que un jubilado que aportó toda la vida no cobre 309 mil No, de pesos. nuevo, el gobierno hizo un montón de bajas de gasto, ¿no? Por lo que es criticado normalmente. Pero si vos te fijás, vos pensás que jubilados más o menos llegó a ser 11 puntos del PBI, ahora ponle que sea 8 o algo así. Y el total de lo nacional, de lo que maneja el Estado Nacional es, no sé, 14. No es los 40, es 14. Entonces, es cierto que es una parte de la cuenta muy importante. Entonces, dar un aumento jubilatorio es fuerte. Y el otro punto es, y termino con este, el nivel de jubilaciones es el que dejó Massa. Más menos, digo, el nivel promedio está un poco más arriba que el que dejó Massa,
el nivel de la jubilación mínima con bono está un poquito abajo. Lo que digo es, el rasgado de vestiduras ahora, pero no en noviembre del 23, me parece un uso político de los viejos. Horrible. Digo, porque yo no veía las marchas de los jubilados de los miércoles, que siempre estuvieron, en noviembre del 23, no se hablaba. Lucas, y citando eso, en términos comparativos, cuando en pleno proceso electoral Massa decide, con acto inclusive, frente al Congreso de la Nación y con la CGT, hacer la reducción del impuesto a las ganancias, que para mí estaba mal, porque justamente ahí apoyó. Ahí estábamos quienes más ganamos dentro de la sociedad. El decil de los que más ganamos estaba ahí. Y me incluyo, porque estoy en ese lugar. Y eso era una medida claramente electoralista. Y que además se beneficiaba a un sector pudiente de la sociedad. En este sentido, ahora, en este contexto, más allá de que, como vos escuchaste recién, yo creo que las retenciones es un impuesto distorsivo y que el día de mañana no tendría que existir. Ahora, en este contexto, en el contexto de tanto ajuste, tanta profundización, con los jubilados de fondo, la discusión, ¿no hay una similitud en eso? En la cuestión de Massa lo hizo con las ganancias, Milei a 2 meses de las elecciones lo hace con las retenciones, cuando dijo que no lo iba a hacer y demás. ¿No hay un punto comparativo? En general sí, los gobiernos eligen los momentos pensando también en el beneficio electoral. Te diría que, si querés, el principal electoralismo del gobierno en este momento es que el dólar no es completamente libre en Argentina. Claro. ¿No? Entonces, eso sí, es un clásico, y te diría que si tuviera alguna duda más importante de la política económica va por ese lado, ¿no? De tratar de sostener un dólar que no pase de 1.300 y los futuros y la tasa. ¿Por qué? Porque, bueno, tenés miedo que si sube un poco y la elección. Entonces, eso juega, y lamentablemente en la Argentina, y esto es medio peculiar de la Argentina, con esta macroeconomía tan inestable, muchas veces se tocan variables de la macro para temas electorales. Y eso al final termina siendo costoso. Sí. Digo, más las retenciones no sé tampoco qué efecto electoral tiene, es poquito y es algo que había prometido, entonces había prometido eliminarlas y hace un poquito así. Sí, para las hojas quedaron 26%. 26, ¿no? Sí, respecto Son a... altas, pero mira, yo creo que la elección en Santa Fe tradujo cierto malestar de sectores que coinciden bastante con Milei, que creen que el kirchnerismo después de la 125, digamos, va a seguir siendo una mala palabra, no el peronismo, el kirchnerismo, y que también se condice con una situación quizás mala, sobre todo de los productores chicos. Yo no sé si esto les va a cambiar el voto. Lo que sí sé es que el gobierno toma nota de esa situación. Claro, por el tipo de cambio también, porque este atraso en el dólar le impacta al sector agropecuario. Totalmente. Si bien se dice muchas veces, bueno, pero los costos están dolarizados, que en buena parte es verdad, hay un montón que es transporte, etcétera. Y además hay otra cuestión, que si vos tenés un cierto margen de ganancia en dólares, no es lo mismo su poder de compra en una Argentina mucho más cara en dólares. No, obvio. Entonces el chacarero que gana algunos dolaritos, este esquema de dólar relativamente barato por ahí lo complica. Sí, ¿no? hoy no. El fin de semana sos muy activo en redes y seguía lo que estabas poniendo. No, abriste una discusión que por supuesto había... Bueno, lo dijiste acá, el tema de bajar el gasto para después bajar algún impuesto. Pablo Berchunov, con quien vos escribiste... Sí. ¿Cómo se llama el libro? El ciclo de la ilusión y el desencanto. Sí, Escribimos un par de libros, sí. Y él plantea, la motosierra ha bajado el gasto sin criterio y a mi modo de ver sin posibilidad de sostener esa baja. Infraestructura es el ejemplo más antiproducción. Me quedé pensando en, efectivamente, este gasto recortado o pisado, sobre todo obra pública y demás. ¿Es sostenible? O sea, ¿puede el gobierno seguir con ese ajuste? Te digo lo que me preocupa a mí, que viene, para serte totalmente franco, que es la tasa de crecimiento de la economía argentina. Ok. La economía venía así con Massa, venía para abajo, en una recesión, en parte la sequía, pero venía para abajo. Los primeros 4 meses de Milei fueron boom, muy fuerte para abajo con la devaluación, etcétera. Y después el famoso presidente Dixit pedo de uso, o sea, una recuperación. Pero cuando ves los últimos meses, está como estancada. Los últimos 3-4 meses el nivel de actividad económica. Y me pregunto, digo, Argentina, para que sea sostenible, al final lo importante es una economía que es el 4%, crecen los ingresos del Estado, podés gastar más, etc. Si está con la frazada corta con la que estamos hace ya 15 años, o sea, es muy inédito, que es el producto de Argentina no crece hace 15 años y el per cápita baja,
esto con inestabilidad. Entonces, para mí toda la pregunta al final es, ¿este esquema genera un crecimiento de la economía argentina constante o más o menos de que promedie, no sé, 3 puntitos por año? Es una economía que más o menos crece. Esa es la gran pregunta. Yo creo que en este esquema que tenemos ahora, de un dólar un poco pisado, etcétera, hay algunos sectores tipo construcción que está padeciendo porque se ha encarecido en dólares. Lo que los economistas llaman los sectores transables de la economía también, los que producen bienes, sea que exportan o que compiten con las importaciones. No veo como un boom. O sea, uno ve el RIGI, estas inversiones de largo plazo, por esto que se llama el RIGI, esto que les da algunos. En eso hay algo, pero no se ve una economía vibrante ahora. Entonces, yo si estuviera en el gobierno, lo que me plantearía es, está bien, ahora está en la elección. ¿Cómo sigue después de la elección? Yo creo que Argentina tiene que ir a un dólar un poco más alto. Cerró a 1.305. Con hoy. más apertura. Todavía Argentina es muy caro en muchas de estas cosas que importa, que al final eso te termina afectando el costo de producir en la Argentina, etc. Argentina creció mucho los 90, una parte, después entró en esa crisis, y después con Néstor. Néstor tenía una economía que era bastante abierta comercialmente, pues es lo que heredó de los 90, pero con un dólar más competitivo. No digo aquel dólar, pero creo que para el crecimiento de Argentina está un poco cortito. Y la Lucas, inversión- dale, dale. No, porque con esto que decís, si crece o no crece, y tomando un poco lo que leía Jessy de Herchunov, de la productividad o la inversión. La obra pública está parada. Las rutas nosotros lo venimos contando que están, o sea, cada vez... O sea, después de eso, ¿cómo lo remontás? Sí, no me Porque una quería, cosa es arreglar y otra cosa es hacerla de nuevo. no me quería escapar de ese punto. Sí, a ver, yo creo que Argentina tiene que ir a una economía mucho más vinculada a la producción en las provincias, al interior, etcétera, y eso requería varias cosas. La conectividad, que la verdad que lo que se ha hecho en lo aéreo es muy importante. La conectividad también, Internet, Starlink, que es bastante revolucionario para el desarrollo. Un tipo de cambio lógico para que esta producción y infraestructura, ¿no? En eso, la verdad, creo que quizás se ha demorado un poco, no lo sé, estas licitaciones de rutas nacionales. Milei decía, lo hacen los privados, pero al final el que la paga es el Estado, por más que vos hagas un contrato, decir, o peajes, pero eso se ha demorado y hay que hacerlo, me parece. Ahora, Lucas, por esto que vos recién, y un poco enganchado a lo de Maru, una corrección del tipo de cambio, mayor productividad, a lo que necesitas mayor infraestructura, que es uno de los reclamos de los inversores incluso. Todo ese combo, digamos, implicaría una corrección del programa económico o de la política económica bastante drástico. No, O bastante importante. No diría tan drástico. Yo creo que con solo liberar el tipo de cambio, intervenir si es necesario ante una corrida, un nivel muy alto, es importante. Eso te ayuda con el tema de las reservas, que a su vez es importante para el riesgo país, que parece algo financiero, pero no es financiero. Es básicamente a cuánto se pueden financiar las empresas argentinas. Entonces te diría que las batallas de Milei, supongo que la elección le va más o menos razonable, 40, y la gente dice, che, este va a seguir. Para mí es cómo recuperas el crecimiento y cómo la famosa volver a los mercados, que no es por algo financiero, sino que el mercado financiero diga, ya compramos y Argentina va a tener una tasa, un riesgo país no de 700 puntos, sino de 300. Eso ya cambia la rentabilidad también, porque vos para hacer una inversión, el costo en gran parte es cuánto me cuesta endeudarme para hacer esa inversión. Pero esa rebaja tan grande del riesgo país, por ejemplo, 700 a 400. Creo que con Macri llegó a 300, fue 300. Por eso tampoco, nada te garantiza nada, claro, ¿no? por Pero eso. son condiciones necesarias, Claro. ¿no? Y Lucas, retomando esto que conversábamos al principio, ¿no? Que vos tenés expresado por el presidente que el vector fundamental, principal y que está asociado con la baja de la inflación es el superávit fiscal, ¿no? Si vos ahora bajás un impuesto que es las retenciones, más allá de toda la discusión que tenemos sobre retenciones, pero lo concreto es vos bajás un impuesto que es las retenciones, tenés el norte de mantener el superávit fiscal, ahí entiendo que te quedan dos opciones. O cobrás otro impuesto a alguien o le subís un impuesto a alguien para compensar eso o haces más ajuste. Estos son los dos caminos que va a tenés tomar. una parte a favor que normalmente la economía un poco va creciendo. Entonces, cuando crece la economía, si la economía crece 3%, vos te aumentan la recaudación, ponele 3%. Entonces vos con eso podés ir bajando la tasa impositiva y recaudar más o menos lo mismo. Ahora, sí, eventualmente tenés que recuperar algo de inversión pública
y probablemente la jubilación, bueno, quedó muy baja, si bien es la que recibió Milei, que eso lo enfatizo porque es importante. Dices, bueno, por ahí podría ser un poco más. Creo que la lógica es hacerlo en el contexto de una reforma jubilatoria general. Entonces, vos podés decir, mirá, tengo un sistema nuevo donde Milei habla, bueno, si formalizamos todo eso no va a pasar, pero podés ser un sistema más amigable, que genere más incentivos a que la gente esté en blanco y por lo tanto empezar a recaudar más. Y lo que miran los mercados al final ¿es sostenible fiscalmente este país o no? Si vos ves, che, esta es una reforma jubilatoria que te va bajando el gasto porque, no sé, se igualan las edades de jubilación, que a mí me parecería básico. No sé si está bien o mal decirlo, pero ¿por qué la mujer se jubila a 60 y los varones a 65? No tiene ningún sentido, ninguno. Esa es una discusión que se viene, digo. Por eso, bueno, pero hay un par de reformas que podés hacer y que te dan un gasto jubilatorio más sostenible. Y eso por ahí te permite ir subiendo las jubilaciones. Yo lo encararía así, en el contexto de la reforma previsional. Y viste que el presidente siempre sostiene esto de alguien paga el gasto del Estado, ¿no? Siempre lo dice y demás. Entiendo lo que vos planteás, que es un desafío que tiene Argentina y es una discusión profunda de qué hacemos con esto a mediano o largo plazo. Pero en la foto de ahora, esta decisión que tomó el gobierno, ¿quién la paga? ¿La pagan los jubilados? La de la baja de las retenciones. La pagan, no sabemos quién sería, el gobierno recauda un poco más y decide dedicar eso a bajar retenciones. Ok. La pregunta es, si no lo hiciera, ¿le sobraría plata? ¿Para qué la usaría? Si en ese caso la decisión fuera usarla para los jubilados, sí, la pagan los jubilados, pero no es que la pagan per se los jubilados. No es que se está sacrificando superávit o equilibrio fiscal. Más o menos hay discusiones de técnicas, pero aproximadamente Argentina tiene equilibrio fiscal. Lo que entra, lo que le sale es más o menos parecido. Y eso sigue siendo así. ¿Por qué? Porque, como te digo, bajas tasas impositivas, pero aumenta el nivel de actividad económica. Esto, por eso me parece tan importante retomar el crecimiento, porque si Argentina crece cero, eso no sirve más. Sí, ¿y cómo ves los tiempos? Yo estoy pensando mucho en 2017, por ejemplo. Más allá de las diferencias de los escenarios, de los procesos políticos, de los de liderazgo, no quiero decir... Es comparable. Pero el punto que quiero hacer es, bueno, la tasa de crecimiento, bueno, sostener el gasto para esperar que haya más actividad. ¿Cuánto tiempo puede demorar desde el punto de vista, sobre todo político, hasta que haya una tasa de crecimiento que acompañe, que es el planteo que estabas haciendo? Es una lo de Macri, acordate, este sería el 2017 de Macri, un año que fue relativamente bueno y con desinflación. Tuvimos 6 meses de 1, de inflación mensual. Yo estaba en el Banco Central en ese momento. Pero el 2018 fue un año de crisis económica. Y creo yo que a Macri le fue mal después por esa crisis económica y nunca más pudo salir, ¿no? Mi impresión, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, suponete que Milei pase el test electoral. La pregunta es, bueno, ¿sigue una economía razonable o tiene una crisis? Y ahí los optimistas dicen, y casi usaría la primera persona, decimos, hay una diferencia importante, que la crisis que tuvo Macri tuvo que ver con que todavía tenías mucho déficit, mucho endeudamiento, etcétera. Y este es un gobierno que no tiene déficit. Entonces, evitar las crisis macroeconómicas para un gobierno argentino es casi la prioridad. No tengas crisis, con eso ya... Sí. Milei podría ser... Pero no había más actividad en esa época de Macri, la economía. Bueno, tuvo un 2016 malo, 2017 bueno. Sí. Ahí ganó la elección, que sería su año de elección intermedia. Y 2018 hubo una crisis económica pavorosa. Sí. Con un salto de la inflación, etcétera. Sí. Mi impresión es que Milei va a poder evitar eso. Veremos, ¿no? Nada está escrito, pero creo que el equilibrio fiscal hace una diferencia. Y para cerrar, en esta expectativa que vos tenés puesta sobre todo en la tasa de crecimiento, ¿qué se debería hacer para lograr ese objetivo del crecimiento? Abrir la economía en serio. Sé que suena como pero no, yo creo que abrir la economía es muy pro crecimiento, baja el precio de muchos insumos. Argentina se vuelve... Y si al mismo tiempo corregís el tipo de cambio un poco, no tenés tanto efecto inflacionario, porque la heladera que venía ahora viene con un dólar un poco más alto, pero con aranceles más bajos, entonces podrías tener un combo que no es inflacionario y es pro crecimiento, porque mejora... Básicamente necesitas que sea negocio producir en la Argentina. Eso es lo primero que haría. Después hay... Ahí el cepo totalmente no es... Eso, por supuesto, sí, salió el cepo totalmente, que me parece casi básico, ¿no? No tiene ningún impacto eso... malo, no tiene ninguna consecuencia negativa, es algo que no lo hacen solamente por cierta timidez y ir sobre seguro. Y después, mucha gente habla de estas reformas, ¿no? La reforma laboral, la reforma
tributaria, la reforma previsional. Creo que eso también es importante. Lo que te va a mover el crecimiento 2026 es que en este país se puede hacer negocios y ganas plata. Es un poco lo que pide el fondo. Es muy fiscalista el fondo. No Pero estas reformas que vos mencionás... Sí, esas últimas sí. Yo creo que más importante es tener un dólar libre, y una economía más abierta comercialmente. Gracias, Lucas, por haber estado Gracias, un acá. placer. Muy interesante Muchas la gracias. discusión. En un ratito, Maru Dufart explica bien lo de las visas. Ah, muy bien. Sí. Estoy muy interesada. Sí, a mí me queda un año de visa, así que apúrense, muchachos. Tengo información para vos. Ay, qué bueno. No sé si te va a gustar. Ah, mala, pensé que era buena. No, bueno, qué sé yo. Bien. Pero antes vamos a hablar de un informe que se conoció que tiene que ver con el Alzheimer. Un ensayo clínico demostró que un estilo de vida saludable mejora la calidad del cerebro. Esto es un estudio que se hizo a gran escala en Estados Unidos. Demostró lo que acabo de comentar. Comparó durante 2 años 2 tipos de intervención, una estructurada con apoyo continuo, metas concretas y seguimiento clínico, y otra autoguiada con orientación general y menos recursos, y ambas lograron avances en la cognición, pero la intervención más intensiva mostró un impacto superior en memoria y en pensamiento. Esto obviamente es clave para analizar un poco más los resultados